Voy a iniciar con unas cifras en las cuales el sector de las berries, de los 4 cultivos, ha crecido de manera exponencial durante los últimos 11 años. Al cierre de la producción de 2017, en México se encontraban plantadas poco más de 36,000 hectáreas de zarzamora, frambuesa, arándano y fresa en conjunto. Pero en primer lugar, en esta hectareaje de plantación se encuentra la fresa con casi 14,000 hectáreas, seguido por la frambuesa con 12,500 hectáreas, después la frambuesa con casi 6,400 hectáreas y el arándano con 3,335 hectáreas. Es una industria que ha crecido exponencialmente, como ya lo mencioné. Sin embargo, vemos que en el caso de la zarzamora, de 2011 al 2017, prácticamente es un sector que se ha quedado estancado. Hay un año, en 2015, en el caso de la zarzamora, donde vemos ahí un estancamiento, incluso una disminución, comparado con el año 2014, en el cual la plantación del número de hectáreas ha disminuido. Y yo quiero intuir y quiero hacer una suposición de que esta reducción en el número de hectáreas en zarzamora se fue, esa es mi suposición, básicamente atribuido a factores fitosanitarios en lo que se refiere a enfermedades y a lo que son plagas. Este es el escenario nacional que tenemos en México respecto a estos 4 cultivos de frutillas. Respecto a la producción repartida en los estados, vemos cómo zarzamora y fresa mayoritariamente está plantado toda la mayor parte de la superficie en el estado de Michoacán. Aquí vemos prácticamente cómo en 2015 en el cultivo de zarzamora se redujo hasta casi 10,000 hectáreas comparado con lo que se tiene en los otros 2 años anteriores y los otros 2 años posteriores, que casi ronda las 12,500 hectáreas. Fresa. En fresa vemos perfectamente el crecimiento exponencial desde lo que es 2013 hasta 2017. Vemos claramente cómo en Jalisco ha crecido de manera exponencial en cuanto al número de hectáreas cultivadas en arándano y también en frambuesa. En estos 2 últimos cultivos vemos cómo se tiene un interés ya en la expansión de estos cultivos. Por ejemplo, Baja California Norte, Colima, el Estado de México, Puebla, Sinaloa y Sonora son estados en los cuales últimamente también se han interesado en cultivar arándano. En el caso de frambuesa, vemos cómo seguido de Jalisco, el estado de Michoacán y el estado de la Baja California Norte, pues son justamente los que han plantado estos cultivos. En 1992 es el primer registro de la cantidad de hectáreas que se tienen plantadas en el estado de Michoacán y en México. Hay poco menos de 500 hectáreas cultivadas en ese entonces. 5 años después, en el 97, se duplica prácticamente esta superficie cultivada y Michoacán siempre ha liderado en este cultivo. En ese entonces, 5 años después de haberse iniciado el cultivo de zarzamora en Michoacán, se empezaron a observar las asociaciones de los insectos con este cultivo y es cuando se reporta por primera vez y cuando se realiza por primera vez, al menos para nuestro conocimiento, el primer trabajo relacionado con los insectos asociados al cultivo de zarzamora en Siracuaretiro, Michoacán. En ese entonces, este estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo menciona varias especies de insectos asociados a la zarzamora. Este señor dice que hay especies de chinches, hay alguna especie de trips de las flores. En este caso, no me sorprende, es una especie polífaga que se alimenta de diversos cultivos y era de suponer
al menos de que también podría tener una asociación favorable con el cultivo de zarzamora. Tenemos a 2 especies de escarabajos, hay una especie de chapulín, hay algunas especies de lepidópteros también reportadas en esta tesis de licenciatura, y ahí se menciona por primera vez la presencia de los enrolladores de hojas. Los enrolladores de hojas son insectos muy pequeños y normalmente se les conoce como tortrícidos. ¿Por qué? Porque pertenecen a la familia de insectos que se llama Tortricidae. La característica de estos insectos es muy característica, válgase la redundancia. En etapa adulto y cuando se encuentran en reposo, las palomillas tienen una forma de campana, como se ve en la fotografía de la mitad de las 3 que están en la esquina superior izquierda. Son insectos muy pequeños, son insectos muy variables en color, tanto en la etapa adulta como en la etapa de larva, y se estima que aproximadamente existen 10,000 especies descritas en el mundo. Son especies cosmopolitas, es decir, distribuidas en todo el mundo. Y de estas 10,000 especies descritas en el mundo, en México se cree que puedan existir 1,500 especies. Los enrolladores de hojas pueden atacar a cultivos hortícolas, a plantas forestales, árboles forestales, a cultivos ornamentales y a cultivos frutícolas. Hay 3 grupos dentro de lo que es la familia Tortricidae, y estos 3 grupos incluyen especies de diferentes hábitos. Los enrolladores de hoja, como lo podemos ver, aquellos que pueden barrenar tallos, aquellos que pueden barrenar semillas y que pueden alimentarse también de raíces y de flores. Esto incrementa enormemente los daños que pueden causar, no solamente directo, sino también desde el punto de vista indirecto, porque esto puede tener problemas e impedir la movilización de los frutos. Después, 10 años después del inicio de aquel primer reporte de los insectos asociados a la zarzamora, debido a la importancia y al crecimiento en la plantación de estos cultivos de berries, en 2007 se retoman los trabajos enfocados al conocimiento de lo que son los enrolladores de hojas. Esto debido a la presencia más frecuente de estos insectos sobre este cultivo. Si en 1997 había alrededor de 700 hectáreas de zarzamora en Michoacán, en 2007 teníamos más de 3,000 hectáreas. Se iniciaron los trabajos para poder saber qué especies de enrolladores de hojas teníamos en zarzamora y en algunos otros cultivos de berries. Empezamos las colectas, empezamos las observaciones de cómo se presentaban los insectos enrolladores en campo y vimos que aparte de encontrarse como enrollando las hojas, las larvas tienen esa capacidad, producen cera, tienen una glándula que tiene la capacidad de producir seda, y tienen la capacidad de enrollar la hoja o de doblar la hoja, y a esto se le considera o se le conoce comúnmente como hoja en forma de empanada, como la podemos ver en la primera fotografía. Vimos también la presencia de larvas en frutos en zarzamora, y recientemente nos hicieron el favor de compartir esta fotografía de una larva alimentándose de arándano. Es una fotografía de hace 2 meses compartida por Juan Soria de Aneberris. Iniciamos toda la problemática de intentar llevar las larvas que nosotros colectábamos en campo hasta la etapa adulta. ¿Por qué? Porque aparte de ser muy difíciles de identificar a los enrolladores de hoja, necesitamos forzosamente tener a los adultos para poder llevar a cabo la identificación. Nosotros no teníamos conocimiento absoluto de cómo identificar a los tortrícidos. Nos valimos de gente experta internacional. Es muy problemático que los taxónomos puedan contestar con celeridad. Hay que esperar 6 meses, hay que esperar 3 meses, hay que esperar 1 año, hay que esperar más de 1 año,
y a veces no te contestan. Sobre todo en enrolladores de hojas, que solamente detectamos a 3 especialistas, 2 en Estados Unidos, 1 en España, y son con las personas que nosotros nos comunicábamos para poder apoyarnos en este sentido. Teníamos que obtener los adultos para poder llevar a cabo la identificación, pues entonces se inicia por donde se tiene que iniciar. Colectamos las larvas en campo, las llevamos al laboratorio, las criábamos con sustrato natural porque no sabíamos cómo poder obtener de una forma más rápida, costosa, engorrosa el adulto del insecto. Afortunadamente en ese entonces pudimos adaptar una dieta artificial que estaba descrita para una especie de enrollador de hojas, y es de esa forma como pudimos acortar, optimizar los tiempos, optimizar los recursos para poder obtener la etapa adulta y para poder obtener y cerrar el ciclo de vida de este insecto. Una vez obtenidos los adultos y los huevos, pues bueno, en los sustratos artificiales ya fue mucho más fácil tener más individuos para poder llevar a cabo el tema de la identificación, y también para plantear algunas investigaciones preliminares que ya se han realizado. Entonces, seguíamos con este problema. ¿Es Amorbia migratela o es Amorbia cuneana? El problema fue muy fuerte porque tardábamos hasta 1 año, 6 meses, 5 meses para poder saber qué especie era. Oficialmente nos contestaron que se trata de Amorbia cuneana. Tenemos el macho, tenemos la hembra, una hembra de mayor tamaño comparada con el macho. Hay dimorfismo sexual. En el macho hay por ahí algunos puntos café sobre las alas. En el caso de las hembras hay una coloración más uniforme de color café justamente. Y esa es la única diferencia que hay entre Amorbia cuneana y Amorbia migratela. Esa fosa en el segundo segmento abdominal es lo que me dijo el doctor John Brown. Mira el segundo segmento abdominal y debe haber una fosa. En el migratela no está esa fosa. Entonces es como llegamos a la conclusión de que se trataba de Amorbia cuneana, y así nos lo confirmó la autoridad oficial. Después de tener muchos problemas para poder identificar estos enrolladores de hojas, ahora ya nos es muy fácil. Ahora podemos identificar y diferenciar estas 2 especies hasta en etapa de huevo. ¿Cómo son? Si en larva teníamos estas diferencias bastante visibles, es decir, la presencia de estas manchas en el escudo protorácico y en lo que es la cabeza, pues en el caso de huevo observamos que en el caso de Amorbia cuneana, la hembra oviposita los huevos y después los cubre con una ligera o delgada capa de cera, como se ve aquí en la figura en la fotografía de abajo. A diferencia de Argyrocadenia montezuma, que los huevos son muy parecidos, son aplanados, son en forma de lenteja en las 2 especies, son en forma de escamas de pescado, están sobrepuestas unos sobre otros, pero en el caso de Amorbia de Argyrocadenia montezuma, los huevos, las hembras no depositan esa pequeña capa de cera para protegerlos. Huevos de una especie, Platinotes sultana. Sabíamos que en México estaba Platinotes sultana, o al menos hay una referencia por allá de 1997, en los cuales Platinotes sultana se ha encontrado en pimiento. En Europa, Platinotes sultana es una plaga fundamental que está evitando la movilización de pimientos y de tomates. Es omnívoro, se alimenta de muchas especies de plantas, y en este caso la presencia de Platinotes sultana también puede ser un problema fundamental e importante para la movilización de las berries, de todas las berries. Hay algunos pendientes
Se ha hecho muy poco en el caso de los roedores de hojas en México. Como les comenté, esta es la primera vez que salen a este escenario estos insectos. En ningún otro foro se habían abordado los roedores de hojas. ¿Por qué? La investigación que se ha realizado es preliminar. No hay expertos en roedores de hoja en el mundo. Un señor ya se jubiló y ya no contesta. Afortunadamente ya tenemos el contacto con el discípulo que formó a ese señor como para poder llevar y seguir estos trabajos. Recientemente nos han compartido estas fotografías. Yo les comentaba al inicio de la conversación de esta plática que dentro de los tres grupos de la familia de tortrícidos hay tres grupos: los que enrollan hojas, los que barrenan tallos, los que barrenan frutos, los que se alimentan de flores también y los que se alimentan de semillas. Aquí tenemos una fotografía que se puede ver y que yo no lo creía en ese entonces hasta que tuve que platicar con el autor de la fotografía y me dice: lo encontré barrenando. Lo encontré barrenando. Esta larva de color morada, que está muy bonita, aparentemente causa estos daños en brotes tiernos en zarzamora. Entonces, hace falta darle seguimiento a estos insectos. Necesitamos el apoyo de todos para poder obtener material y poder llevar estos individuos a la etapa adulta para poder llevar a cabo la identificación. Aparte de poder tener los adultos, no es tan fácil llevar a cabo la identificación como en algunos otros insectos nada más con características externas. En el caso de los tortrícidos es necesario hacer un procedimiento especial. Hay que sacar la genitalia de los individuos para poder comparar, y ese es un trabajo muy minucioso y que solamente un especialista lo puede hacer. Esta es una carta pendiente que tenemos y seguramente lo vamos a solucionar pronto. El 13 de julio también se me envió esta fotografía. Yo le dije a mi colega: no, pues no me envíes fotografías, mándame a los individuos. Es la forma en la cual nosotros podemos tratar de identificar a estos insectos, ¿sí? Porque es normal que alguien dice: vi un insecto de color amarillo que tiene una seta por aquí, que tiene un pelo por acá, un insecto de color morado, no sé si me podrías decir qué es. Pues no, hay que tener los individuos como para poder llevar a cabo el procedimiento que se debe hacer y poder llevar a cabo la identificación correcta. El especialista, a través de la fotografía, me ha dicho que se trata de este género. Hay varios tortrícidos. En esta materia está bastante carente la información que tenemos. No hay nada en México. Por ahí tenemos reportados algunos artículos, algunas tesis que algunos estudiantes han realizado con nosotros, pero que en algún inicio esto causó muchos problemas por la gran dificultad de empezar a generar la información desde nada. No había absolutamente ninguna información de tortrícidos, y lo poco que se ha generado, al final voy a poner el equipo de trabajo para que sepamos de quiénes son los créditos. Debido a la industria de las berries, México está preocupado justamente por toda esta industria. Ya mencioné que hay 36, no recuerdo el número de hectáreas que mencioné, pero el volumen de exportación es muy grande y se exporta a diferentes países, se va a diferentes vías. Hay programas de vigilancia que justamente están en alerta para poder interceptar o para poder identificar algunas especies que pueden considerarse plagas y que podrían tener problemas bastante serios en el sentido de las berries. Hay una especie, el tortrícido enrollador, Argyrotaenia franciscana. Tenemos Argyrotaenia montezume. En México, Argyrotaenia franciscana se reportó en alguna ocasión en el norte del país, en una de las bajas, en la del norte. ¿Por qué? Porque este insecto se encuentra establecido en Estados Unidos, en California, en Oregón. Es una plaga fuerte de frambuesa, es una plaga fuerte de zarzamora, y por lo tanto
en el caso de ingresar a México, esta podría considerarse también de tal importancia y de tal magnitud. Es una plaga transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque justamente se encuentra en vigilancia, porque también se ha reportado que ya no está, pero si nos damos cuenta, está allí, en la frontera, cruzando el bordo, ¿sí? Allí está en California, allí está en Oregon. Y nosotros ahí tenemos las bajas con producción de vid, con producción de hospederos, potencialmente que pueden gustarles y poder alimentarse de estas plantas y pudieran establecerse. Entonces, es uno de los insectos que se encuentra en vigilancia activa para poder interceptarlo o poder identificar su presencia. Aquí está la característica de franciscana, una larva alimentándose de brotes tiernos allá, y la característica principal de Argyrotaenia franciscana es que también enrolla, pero aquí lo hace de forma más característica. Si Argyrotaenia montezuma hace una especie de empanada o hace una especie de enrollamiento, Argyrotaenia franciscana lo hace en forma de triángulo, como lo podemos ver acá. Ataca brotes tiernos, ataca hojas, ataca tallos y puede atacar frutos. Entonces, reiterativamente mencionar de que esto puede causar problemas en la movilización de estos frutos. También hay otro tortrícido enrollador de hojas que es la palomilla marrón de la manzana. En Estados Unidos se encuentra, sí, podemos verlo, que también está allí en California, muy cerca aquí de las bajas de nosotros. Tan importante es esta plaga que el Departamento de Agricultura destina recursos y no pocos, ¿sí? 15,000, 74,000 millones de dólares. Eso es un mundo de dinero como para poder hacer frente a estos insectos. Pero esta situación a las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos les da la capacidad justamente de hacer frente a estos problemas fitosanitarios. Ya en algún momento ellos tuvieron la presencia del ingreso de Lobesia botrana, un tortrícido que es plaga de la vid. Entró a Estados Unidos en 2009 y con mucho dinero y con muchos esfuerzos y con mucha participación pudieron erradicarla 7 años después. Y en 2016 ellos dijeron: estamos libres de Lobesia botrana, que es la palomilla de la vid, que es el principal problema en Europa y que es uno de los principales problemas fitosanitarios en Chile. En caso de que la palomilla marrón entrase a México, este podría ser el impacto que puede tener, ¿sí? Es una plaga cuarentenada porque no la tenemos, está en vigilancia activa. Estamos alerta fitosanitaria para poder ver si entra o no entra. Y por eso México exige certificados que aseguren justamente de que los productos que estamos importando vengan libres de larvas, vengan libres de pupas, porque pueden pupar también en los frutos, ¿sí? O huevos incluso, que también es una de las formas de las etapas en las cuales los insectos ingresan a otros sitios donde no se encuentran. En caso de entrar, los potenciales cultivos son estos, y dentro de estos cultivos pues están las 4 berries: la frambuesa, la fresa, el arándano y la zarzamora, ¿sí? Entonces, si entra este insecto, definitivamente, según las autoridades fitosanitarias, nos cierran el mercado de las exportaciones. Esta es la experiencia que tuvieron los estadounidenses con Lobesia botrana. Llegó, ellos tuvieron que destinar mucho dinero para poder llevar a cabo esa campaña de erradicación, y como les comenté, 7 años después de su ingreso a California, que en su momento tuvieron que cuarentenar muchísimas hectáreas de la producción de vid, y en ese entonces pues también tuvieron problemas para la exportación de sus frutos de vid. Es una plaga cuarentenaria para México. En América está en Chile, allí sí es seguro.
Y nosotros tenemos comercio con Chile. Nosotros traemos uvas de Chile. Entonces hay que estar muy al pendiente, porque por eso pueden existir, a través del ingreso de esas importaciones, pues podría venir larvas, quizá, huevos, tal vez, y este es el daño que causa la obesia botrana en vid. Es una plaga bastante fuerte, ¿sí? Que en caso de entrar podría también alimentarse de zarzamora. En Europa la obesia botrana se alimenta de arándanos. Entonces hay que estar al pendiente de estas situaciones, y la entrada de este insecto significaría también las exportaciones. Toda esta parte de identificación, apenas llevamos 3, 4 especies de enrolladores identificadas, y sabemos que hay presencia de más enrolladores. Hace falta mucho trabajo por hacer. Nosotros hemos llevado a cabo la identificación, es cierto, pero también hemos llevado algunos otros trabajos un poco más, que nos daría la luz de cómo podríamos establecer algunos programas de manejo de estos totrísimos. Se pudo establecer la cría bajo condiciones de laboratorio, en una dieta artificial. Tuvimos el ciclo de vida. Sabemos que el ciclo de vida de Amorbia juniana y de Argyrotaenia montezuma son muy similares. 50 días para juniana, 55 días para Argyrotaenia montezuma. Huevo, larva, pupa y adulto. Lo tenemos perfectamente identificado. El conocimiento del ciclo de vida de los insectos aparentemente suena muy básico, pero también es muy básico desde el punto de vista práctico. Sabiendo justamente el ciclo de vida de los insectos, podríamos plantear algunas alternativas de control. ¿Dónde atacar mejor? En la etapa de huevo. ¿Cuánto dura el huevo? Podemos atacar en los primeros instancias larvales. ¿Cuánto dura la etapa de larva? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer alguna forma de planteamiento de control en pupa? Hace rato se decía que algún método de control en los piojos harinosos era a través de la puesta de papel corrugado. En Europa se usa mucho este papel corrugado como para poder hacer que la obesia botrana pupe en esos cartones corrugados. Y en la forma como lo retiran, destruyen las pupas y disminuyen la población de la siguiente generación. Tenemos estudiado los parámetros de vida, los de fecundidad y los de fertilidad. Son muy fecundas. Una hembra, tanto de ambas especies, puede tener hasta prácticamente 400 huevos. Y la fertilidad de estos huevos está rondando a poco más del 80%. Esto significa que tendríamos alrededor de unas 350 larvas por hembra. Esto también es muy importante porque podemos saber y podemos plantear alguna alternativa de control. Hay un experimento muy importante que hemos diseñado en el sentido de poder capturar a los adultos. Y se hizo un experimento con plásticos de alta densidad y de diferente color. ¿Por qué con plásticos? Porque la única literatura que existe hasta el momento sobre el tema de protrícidos es que las crías establecen como sustrato de imposición el sustrato blanco, el sustrato transparente, el plástico transparente blanco. A nosotros no nos funcionó esta metodología de poner el plástico transparente de alta densidad, y sin embargo sí tuvimos respuesta en diferentes plásticos de diferente color. Vemos cómo las dos especies de enrolladores de hojas tienen preferencia por ovipositar en el verde y en el azul. Evidentemente, estos colores están muy cerca dentro de lo que es el rango de los colores. Esto nosotros lo podemos plantear como una posibilidad práctica para poder diseñar alguna trampa y poder justamente atraer hembras, y de esta forma también podemos disminuir las poblaciones de los insectos en las diferentes generaciones y así disminuir los daños de estos insectos. Tenemos la dinámica poblacional de las dos especies.
Vemos cómo justamente tenemos un poco más de amor viacuniana a través de algún periodo de tiempo en el año. Sin embargo, vemos cómo en algunos momentos también los picos de la presencia de Argyrotaenia montezumae también están alcanzando algunos niveles de consideración. Este trabajo se ha realizado, como lo podemos ver, en diferentes partes del estado de Michoacán, en zonas productoras de zarzamora. Y uno de los experimentos muy importantes es la atracción de los machos de Argyrotaenia montezumae. No hay feromona para Argyrotaenia montezumae. Sin embargo, nosotros utilizamos la feromona de Argyrotaenia citrana para ver si estos adultos de nuestra especie respondían a la feromona de Argyrotaenia citrana. Y vemos justamente cómo tenemos estos picos y estas capturas desde septiembre hasta abril del próximo año. Vemos la presencia de los adultos. Generalmente la presencia de esos enrolladores inicia justo ahora en agosto, disminuye ya por noviembre y luego podemos empezar a obtener por allí la presencia de esos insectos después de la primavera. Les favorece el tiempo, evidentemente. Aquí podemos ver las trampas que pudimos conseguir con el dispensador de la feromona y los adultos de los insectos que se encuentran pegados allí en la trampa. El anterior experimento fue en un lugar, aquí fue el peribán, y también podemos ver justamente cómo tenemos esa dinámica poblacional y la presencia de los adultos. Insectos parasitoides, a pesar de las aplicaciones de los insecticidas, aquí están presentes. Son muy benévolos. Pero lo importante de esto es que en Argyrotaenia cuniana solamente hemos encontrado una especie. En Argyrotaenia montezumae solamente hemos encontrado una especie de parasitoides. No así para cuniana, que tiene muchas más especies de parasitoides. Si en Argyrotaenia montezumae teníamos un 20% de parasitismo, aquí alcanzamos un parasitismo hasta del 80% en algunos casos. Son muy benévolos. Es lo que tenemos en resumen. Muy poco hecho. Argyrotaenia montezumae, Argyrotaenia amor viacuniana y Platinota sultana. Nos hace falta estas dos, Clepsis y que no sabemos qué es un barrenador de tallos. Finalmente decir estas situaciones. Agradezco primero a Juan Soria que me haya dado la posibilidad de modificar esta diapositiva, pero nos marca perfectamente la visión de lo que es el sector de las verdes. Un crecimiento del 30%, yo haría aquí una excepción, yo creo que zarzamora ya no va a crecer. Esa es mi predicción. Lo vimos en las gráficas iniciales. Arándano, frambuesa y fresa están creciendo enormemente. Hay 35 destinos de exportación, ¿sí? Se tienen más de 360,000 empleos directos. No se sabe siquiera cuántos empleos indirectos se tienen. Es difícil. Nadie sabe exactamente todo el tema de la cadena de estos empleos indirectos que pueda generar el sector de las berries. Entonces hay que cuidar este sector de berries. Berries es el tercer producto exportable, seguido de aguacate, seguido de tomates y seguido de aguacates. En definitiva, hay que hacer una reflexión y yo creo que este sector lo debemos de cuidar todos. Nosotros investigadores estamos muy interesados en seguir en este tema de la investigación, pero seguramente si hacemos una interacción entre los productores, entre los técnicos, entre todos, podemos llegar al conocimiento de las especies de enrolladores y podemos plantear mejores alternativas de solución y de esta forma seguir contando con estos 360,000 empleos y que siga aumentando esos empleos indirectos. Es un trabajo complicado, no es solamente un crédito de mi persona, son estudiantes de licenciatura, son estudiantes de posgrado, son investigadores expertos de Estados Unidos, investigadores expertos de España, un colega que él fue el que me enrolló en este tema de los enrolladores justamente, el doctor Ángel Rebollar Albita, ¿sí?
Afortunadamente, nuestros recursos humanos de formación, de estudios, de estudiantes de posgrado, veo que se encuentran aquí en este foro y son los que están trabajando, según me cuentan gente de Neverris, están trabajando con enrolladores. Pongo a disposición toda la infraestructura que tenemos humana y física para poder llevar a cabo estas investigaciones. Ya me dijeron que el tiempo se terminó y justamente he terminado.